Se preguntaron por qué no pongo la cámara, porque el celular se le acabó la pila y lo tengo conectado, que se está cargando. Y como el enchufe en la parte de abajo, entonces el cablecito se me va a doblar y esos cables son muy costosos. Sí, además que Son son muy delicados. delicadísimo, me lo dices del iPhone, que tuve que comprar casi como cuatro. Y este no lo quiero lastimar porque todo es real. Exacto. Entonces tengo que tenerlo así, a puro techo. Puro techo, lo que vamos a mirar. Entonces, así, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Mirando puro techo. Sí, no cuadra. No, pues claro, entonces, y tenerlo en la mano. Entonces, pongo el audio y lo pongo que se vaya cargando así, pues. Ok, seguimos. Eh, ajá, dijimos que de la antemóvil política, a Nos través de quedamos por el eso, diagnóstico. ajá, el diagnóstico. Se puede realizar en fresco. Es importante las heces recién emitidas, recién tomadas porque las amebas mueren en el medio ambiente. Entonces, unas heces al fresco recién emitidas es importante realizar. También puede realizarse un raspado en la lesión Profe, para ver la presión. Dígame. pero el raspado como tal no se realiza cuando, o sea, como tal en el paciente se le encuentra, por ejemplo, sangre en las heces, entonces se le hace como que una colonoscopia y luego se saca como que un raspado o una biopsia de la úlcera. Uh-huh. Sí, sí, porque se forman úlceras. Y es allí, porque no ves que la ameba ya se esconde a nivel intestinal, se oculta y hay que localizarla donde está para poder que el paciente no fallezca. Entonces, si no la vamos a encontrar, porque ha sucedido muchas veces, tiene una ameba, no, pero en las heces no salieron nada. ¿Cómo que no? No, no se ven nada. ¿Por qué? Porque ya están incrustadas. Entonces, a nivel de la lesión, es donde el médico tiene que indagar y buscar a dónde está lesionado y buscar la ameba por allí. Si no, el paciente muere, de lógica, muere, porque a mí me ha sucedido, muere, fallece. ¿Eh? Con los Sí, pacientes de hay que hecho, ser minuciosos, muy minuciosos, hay que indagar. Todos los pacientes aprenden, es una escuela y vas aprendiendo de ello y te vas retroalimentando de cada paciente. sí, hay que tener mucho cuidado con estas amibiasis, porque el diagnóstico puede ser un falso diagnóstico muchísimas veces, tanto con las invasivas como con las no invasivas, y de hecho hasta con la endonimax y la blastocitis. Sí, sí, hay que hacer un buen diagnóstico allí. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado en estos casos? Bueno, para la amibiasis por entamoeba se utiliza tres medicamentos. Para la sintomática se puede usar la quinfamida en dosis de 3,4 miligramos por kilogramo por 5 días con los niños y 300 miligramos al día por 7 días para los adultos. En caso de una infección moderada se utiliza el metronidazol de 35 a 50 miligramos por kilogramo por 7 días en niños y de 500 a 750 miligramos por 7 días en adultos. Y cuando la infección es severa o es extraintestinal, se utiliza también el metronidazol en las mismas dosis. ¿Ok? Puede suceder de que haya alguna resistencia amebiana. Sí, ¿En qué caso?
porque el parásito se oculta. Entonces, por más que le manden tratamiento de 10 días, el paciente no mejora. Y hay que sondear. En esos casos, lo mejor es seguir un tratamiento como el que usted decía, de prohibir la ingesta de glucosas y carbohidratos para que los parásitos vayan muriendo ellos solos por falta de alimentos, de nutrientes. Sí. Recuerden bien que todo paciente miente y le da pena a que lo vayas a regañar, lo vayas a decir algo. Entonces prefiero ocultar. Pero como nosotros no estamos para regañar al paciente, sino estamos para aprender, lo que tenemos que ayudarlo a que afloje y diga. Y al decir, esto te ayudando, profesionalmente te va ayudando mucho. Y allí puedes encontrar la mejora de eso. Y el tratamiento adecuado. Sí. Lavado de los vegetales. Sí, debe ser un lavado 50 agua, 50 vinagre. Y para la profilaxis, siempre una higiene general de manos y alimentos. Y también se debe tener un buen tratado de las aguas y la desinfectación. Sí, ahorita en la actualidad que tenemos mala calidad del agua, muchas veces el agua sale hasta barrosa, sucia, encharcada. No sé si será mezclada con la cloaca, hasta sale hedionda. Sí, es por Entonces, el mal sistema de tuberías que hay. ajá, son tuberías bien. Por eso es que siempre debemos tener a la mano un producto que lo venden en la farmacia. Hasta lo da la misma sanidad, malariología, no sé si lo habrá ahorita. Se llama Aguatac. ¿Cómo Se avatar? lee Aguatac. También se le llama Aguatac. Lo dan allá en malariología y porque las aguas esas estancadas tienden a crear muchos microorganismos e incluso hasta las amebas. Y por eso, y ahorita en este tiempo del tiempo lluvioso, se revuelven las aguas y por la ingesta de ellas o el lavado de los mismos vegetales, medicamentos, alimentos, hay la infección. Y por más que el tratamiento, la persona esté bajo tratamiento, se puede reinfectar. Puede haber una reinfección. Y las recaídas son más graves que las de inicio, en todos los aspectos, por el lado que lo miremos. Cuando un paciente está bajo tratamiento va en mejora, pero cuando viene en recaída hay que comenzar de cero a juro porque sí, porque hay que olvidar todo lo que se hizo y arrancar de cero. No es Ah, continuación, ¿no? Es de cero, porque es la recaída y las recaídas son peores. sí, la amibiasis es una de las parasitosis más peligrosas. Sí, más peligroso, más delicado en todo. Por eso hay que tener aparte de las cucarachas, también las moscas. Las moscas es el medio transmisor. Ese es un medio transmisor, ellas se paran por todas partes, se paran ellas. Y ellas van distribuyen en todas partes, o donde se paran. Sobre todo se da en casos de niños, personas adultas mayores, se da. Pues nosotros como sinvergüenza a veces se nos da, pero cuando comemos en la calle los pepitos, las hamburguesas, hay un término, una palabra que se le dice, corríjanme, chaguarma es que se le llama.
Sí, son casi lo mismo, pero en general toda la comida Casi lo callejera hay mismo. que tener mucho cuidado con ella. Sí, ese es más que todo por el área de los muchachos de la Universidad Santa María y realizaron un estudio ah, en la Plaza del Hambre y cuando ellos preparaban las hamburguesas, lavado de lechuga, el tomate, ellos, pues por supuesto, no sé si será la zona donde ellos están, que no cambiaban el agua continuamente, sino que en esa misma agua, y a esa agua le hicieron en el estudio, y había gran cantidad de microorganismos, por eso es que, claro, no todos los organismos de nosotros los seres humanos son igual, hay unos que son resistentes y otros que no, hay unos que son susceptibles, son sensibles a cualquier tipo de infección. Y sí, determinaron que tiene que haber una buena higiene. ¿Ves? Ellos podrán comprar buenos vegetales y todo lo demás, pero todo está en el estancamiento del agua, reciclar esa agua del lavado de los alimentos. Y por la problemática que tenemos aquí de agua, pues es más factible que se den. Fue una tesis muy nombrada, muy pronunciada, porque es lo que estamos viviendo latente. Y sí había la presencia de amebas y de yardes, sobre todo de amebas. ¿Ves? Cada vez que veo clase con ustedes se me quita el hambre, profe. Es que ya sé que, pero es la realidad, ¿cómo le voy a hablar mentira? Es lo real, lo vivimos día a día. Dicen, bueno, pero nos tenemos que inmunizar. Es verdad, ¿ves? Es verdad, y esta es una materia muy hermosa, extremadamente hermosa, porque lo tenemos latente, lo vivimos día a día. Cada vez que sale, te vas a tomar un jugo en la calle y dice, ajá, ¿y esta agua dónde la recogieron? ¿Será del río Neverí? ¿O será de dónde viene? Y entonces prefieres mil veces prepararlo en tu casa, pero en tu casa no es lo mismo porque encuentras otro sabor más agradable en la calle. O te preparan ese poco de salsa que son muy divinas. Salsa de ajo, salsa de perejil, salsa de no sé qué. Ajá, ¿y cómo lo preparó? ¿Tú lo viste? No, eso está ahí. Entonces Algunos el día a dicen que día. Entonces, justamente claro, lo como sucio es lo tenemos que da el sabor. sí, como tenemos nuestro cuerpo resistente, porque el sistema inmunológico está bien, no todos los organismos son iguales. Entonces de todos comieron parejo, igual, pero hubo uno que se enfermó. Ah, porque el sistema inmunológico estaba débil, estaba bajo y bueno, le cayó fue. Y por ahí van. ¿Ve? Es más, cuando vayan a ver ustedes, ay, el área de microbiología, allí, bueno, pues se van a acordar muchas cosas, todo. Y cómo los antibióticos se hacen resistentes también. Es que todos los medicamentos se hacen resistentes. Entonces hay que desintoxicar. Y al desintoxicar para volver a agarrar otra vez el virus. Nuevamente. Okay. ¿Cuál sería la profilaxis más adecuada, individual y general? General hay que dar demasiada charla, demasiada, porque por más que tú estés allí, tengas tu lavado de manos, pero la general hay que dar mucha charla. Hay que concientizar a la gente. ¿Sí? Muchas veces hasta te dan, por decir algún ejemplo, el perro caliente, hasta sin, tú lo ves preparando sin los mismos, unos guantes que utilizan. Es que todo tiene que ser higiene, Y todo con la tiene que misma ser mano higiene. agarran los billetes. Con la misma mano agarrar los billetes y por eso es que vienen también las hepatitis, la A, la B, la C.
Y lo peor es una hepatitis. Es más mortal. Porque ya al ingresar el virus en el organismo, bueno, Esa ahí sí clase es de verdad desastre. que sí, 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 sí. Por eso es que el medio de la salud es muy linda, muy bella y muy hermosa, pero a medida que nosotros estudiamos y aprendemos más, estamos como más así, no toques aquello, no toques esto, pero es lo que tenemos que estar el día a día. Entonces hay que concientizar a la gente el día a día. De repente hay algunos que dicen, ay, yo no le voy a parar eso. Total, ya igualito nos vamos a morir. Sí, es verdad, igualito nos vamos a morir, pero mientras nos cuidemos mejor todavía. Porque Exacto. bueno, que callamos que tengamos suerte, porque no sabemos. Ajá. Esas son con respecto a las amoebas, ¿no? ¿Cuál otra parásito le mandé a investigar? La Endolimax nana. Indolimas, no. La yardia todavía no. No, la Ok, yerba no. yardia creo que viene, la parte flagelar viene para otra. Indolimas nana. La Indolimas nana, ella habita ¿en dónde? Este es En la luz otro del colon protozoario. y el ciego. En el intestino grueso. Sí, en la luz del colon y el ciego principalmente. Sí, sí. Su forma ese es otro trofozoito y tiene su ectoplasma, citoplasma, de forma clara. Es de forma muy hialina. Por eso es que tenemos que trabajar mucho microscópicamente, siempre con Lugol, porque nos ayuda a diferenciar los núcleos, nos ayuda a diferenciar los núcleos y la cromatía. Cuando trabajamos con solución salina no las visualizamos bien, pero cuando trabajamos con solución Lugol se logra diferenciar entre uno y otro. Y también que influye mucho en el tamaño. Estas miden de 6 a 12 mil. Y bueno, como sabemos que el trofozoito, que ella es su forma vegetativa, pero la que causa más daño y es patógena es la forma quística. A diferencia que esta posee un solo núcleo. Tiene un cariosoma. ¿Cómo? Tiene un cariosoma. Sí, profe, pero en el cariosoma como tal, bueno, en el quiste, en algunos casos es Ah, irregular o puede ser bastante grande. sí, sí. Porque se van convirtiendo ya en quistes maduros y por eso que observamos los quistes cuadrinucleados. Cuando te abro la palabra cuadri, ¿no? Porque ya son de forma de cuatro. Bueno, sí, es ¿Tiene que alguna acción? ¿Sí? sí, es que como tal, Oigo. profe, o sea, como tal la forma del quiste, como es como que un ovoide, siempre tiene de uno o cuatro núcleos como los cariosomas grandes que ya va teniendo. Y también siempre tiene Uh-huh, una formación de dos o tres granulos de cromatina que van a estar adosados siempre a la membrana nuclear. uh-huh, exacto. ¿Cuál sería la acción patógena?
Bueno, profe, como tal la acción patógena de este parásito, de cierta manera puede ser parecida a los anteriores, porque también Sí, o sea, cada uno de estos parásitos tiene como que algo parecido y es que las acciones patógenas son demasiado parecidas, principalmente por la expoliatriz, por la adhesión y entre otras, pues, pero lo que se destaca más que todo de cada una es que es en el proceso cuando son no patógenas y sí. también a nivel bioquímico y algunas especificaciones de cada una. Ujú. Por eso es que, perdón, cada parásito, aparte que las sintomatologías son parecidas, siempre hay algo relevante, hay algo prevalente que te ayuda a diferenciar entre un parásito y otro. Sí, porque por ejemplo, profe, en como tal las entamuevas es complicado diferenciar, por ejemplo, la entamueva histolítica de una dispar, pues. De hecho, hoy en día se le llega a llamar incluso entamueva histolística dispar, porque a veces están trabajando como que por bastante tiempo en conjunto. Entonces, en los exámenes como Sí, tales, la única manera fácil de diferenciarlos es con los exámenes microbiológicos que se hacen de manera visual, a través de las heces, ajá, pero es bastante complicado porque se tendría como que ver justamente en, o sea, cómo son los huevecillos, porque aún así ajá. como tal son demasiado idénticos, pues. Entonces es como que No bastante hables de complicado. huevecillo, ¿oíste? Bueno, son los En, quistes es- como tal. en estos casos, como son amebas, tenemos que hablar de quistes, porque hablamos de protozoarios, Sí. ¿ves? Ya cuando hablamos de minto, de céstodos y de trematodos, sí, perdón, sí podemos hablar de huevos. No sé si me lo entendí. Sí, sí se entendió, profe. Lo que pasa es que me confundí. Yo te voy a decir dónde están los huevos en un protozoario. No son quistes, son prequistes, son trofozoitos que vamos a conseguir. Casi todos son iguales. Estas endolimas nana, ellos dicen que se considera como un comensal. Sí, Y como dije anteriormente, cuando nos baja el sistema inmunológico, que tenemos las defensas bajas, se activa, se activa y se produce, ya es patógeno, sí. se convierte en patógeno. De hecho, ¿Por qué? profe, Porque tenemos la defensa. sí, porque Ajá. en la mayoría de los estudios que habían sacado microbiológicos hace poco, o sea, como tal ellos consideraban a este tipo de parásitos no patógenos. Pero pasaba que en un estudio nuevo que ellos realizaron, vieron que las personas mayores, más que todo, cuando tienen, o sea, el sistema inmune bastante débil, al parecer estos parásitos empiezan a tener ciertas acciones que se les puede considerar de cierta manera como patógenas. Pero, o sea, son leves en estos casos, o sea, producen diarreas, algunas fiebres ocasionales y cosas así. Claro, porque personas adulto mayor, recuerda que son más susceptibles, hay el desgaste, hay la pérdida de muchos minerales, de muchas proteínas, eh, de mucha, a pesar de todo, de la alimentación que ya no es la misma y hay mucho desgaste. Se convierten como unos bebés, pero convertidos en adultos, y por eso es que se vuelven ellos como más susceptibles. Entre un niño y un adulto mayor, la resistencia en el niño es todavía más viable, a diferencia del adulto mayor. Ok. ¿Qué más queda de la antamoeba histolítica? Perdón, de la nana. Bueno, sabemos que todas estas, ellas son cosmopolitas. Sí, la mayoría de Todas estas flores ellas son son, cosmopolitas, aunque, profe, a nivel epidemiológico siempre van a estar como que más presentes y endémicas en las regiones tropicales y subtropicales.
En el ejemplo en Latinoamérica, concretamente vendría siendo en México, ya que la mayoría de las zonas rurales, fuera de la Ciudad de México, hay un porcentaje que colocó la OMS que decía que por lo menos el 30% de la población, bajo pruebas como tal serológicas, estaban infestados de este tipo de parásitos, siendo asintomáticos. Ujú, exactamente, sí, sí. Aunque, profe, también estos parásitos también se llegan a reproducir en algunos casos, muy pocos, pero existe, cuando no es en climas cálidos, en algunos climas fríos. Pero es solamente cuando las condiciones sanitarias son demasiado bajas, pues. Por eso se dice de mucho que estos parásitos aparecen, bueno, también a nivel estadístico lo dice, que aparecen más que todo en países Sí. subdesarrollados, ya que el porcentaje es de 70-80% países subdesarrollados y el otro 20 o 30 le pertenece a los países desarrollados. Sí, eso es cierto. Por la misma situación socioeconómica, la población, y que es que estos países subdesarrollados, la gente por la dinámica de trabajo, no prepara su comida en su casa para llevársela al trabajo, sino que lo más viable y más fácil para ellos es comer afuera. Entonces, ¿qué es lo que comes afuera? Ay, te metes a Burger King o te metes, qué sé yo, a McDonald's, y son comidas rápidas. Y como son comidas rápidas, hay más factibilidad de infección. ¿Es así? Sí, profe, es muchísimo más sencillo, sí. Es la lógica, tenemos que sacarlo todo por lógica. Bueno, esos países subdesarrollados, no, todo es a lo rápido. Entonces, y por eso también lo que pasa es que en la parte de bioquímica también influye eso, porque al ser comidas rápidas tienden a metabolizar más rápido y a engordar más, porque no tenemos los buenos nutrientes como tal. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Bueno, en estos casos se llega a utilizar el metronidazol entre 30 o 50 miligramos 3 veces al día durante 5 o 10 días. Pero solamente se llega a recomendar más que todo en casos en que la enfermedad esté crónica. Cuando no es patógena la enfermedad, no es necesario darle tratamiento, al igual que con el resto de amebas no invasivas. Sí, precisamente porque desde hace tiempo como tal, que estaban desarrollándose los estudios de las entamuevas, las que eran no patógenas muchas veces no se le daban tratamiento, porque como la mayoría de las personas eran jóvenes, en muchos casos, y tenían las defensas altas, no le daban tanta importancia, aunque algunos médicos sí recetaban muchos medicamentos, como el metronidazol, o a veces se llegan a confundir incluso con la entamueva histolítica. Y no es nada que los mismos medicamentos tienden a bajar más las defensas, Sí. porque también se requiere de una buena alimentación. Entonces los blancos bajan más, que son las defensas, los blancos, los leucocitos, Y no tan solo eso, tiende a bajar. profesora, sino que como tal, este tipo de parásitos pasa de que el cuerpo, o sea, por a nivel de mecanismo natural del sistema inmune, intenta atacarlo como tal, pero el parásito como tal libera una proteasa y lo destruye. Sí, sí. Muchas veces en un mismo paciente, un mismo hospedador, eh, se encuentra, uno a veces así como coloquialmente, uno le dice, bueno, pero tienes un zoológico porque tiene todos los protozoarios sabidos y por haber, producido por la misma alimentación y producido por las mismas aguas. Entonces, imagínate, hay que mandar tratamiento para que salga uno porque hay un enmascaramiento y eso suele suceder. Al parásito enmascararse, y normalmente le decimos enmascararse, ocultarse. Se tapa uno, se refleja el otro. Y al poner tratamiento en uno para que pueda destaparse y visualizar el otro.
y así poder contrarrestar y mejorar al paciente. Y eso lleva un periodo, una prolongación bastante extensa. Muchas veces sucede el tratamiento más largo, 10, 15 días para poder tratar. ¿Qué medidas preventivas utilizaríamos? Bueno, como tal, las medidas preventivas o la profilaxis que siempre se recomienda es como tal evitar comer más que todo en las calles, los trabajos rurales, más que todo con los animales. Esos son los Sí, principales en los países subdesarrollados. sí, sí. Vi un video, un señor que tiene una venta de, de perros calientes, de hamburguesas, pero le llegaban los perros callejeros a, bueno, a buscar las sobras, lo que le quedaban allí. Y el señor le daba pena que vea, llegaba la clientela a sentarse a comer y los perros allí. El señor agarraba los perritos, bueno, le llegaba uno, agarraba el perrito y había una señora, eso fue en México, ese video, y se lo lleva un señor que ella tenía una adopción de puros animalitos allí, rescatando y lo que le quedaba de comida de sobra se lo llevaba a la señora para que los animalitos no estuvieran cerca de su negocio. Es factible. Y ahorita aquí, pues es lo que uno normalmente ve aquí en Venezuela, que vemos que cuando no son los animalitos acercándose para la comida, pues estos son las mismas gente que no tienen medios adecuados. Sí. Ok, hablado de eso, qué otro, Eh, nos queda algún otro parásito? el Blastocystis SP. Blastocystis hominis. ¿Cuál sería la? Bueno, ya ustedes saben que en caso de las enfermedades, si es entamoeba histolítica, ya sabemos que es una amebiasis, generalizamos, solamente lo que le colocamos es el nombre. En caso de una blastocitis, pues se llamaría blastocitis SP, esas igualitas las vemos en varios tamaños, diferentes formas. Bueno, sí, lo que pasa como tal, profe, es que la blastocystis, o sea, es un parásito muy variable, pues, porque tiene distintas fases. Está la ameboide, está la multivacular, la vacular, vacular, pero, o sea, como tal es muy grande, porque, o sea, puede ser del tamaño de 2 hasta incluso 200 micras. Además de que son en más de nueve subtipos diferentes y se caracterizan según por sus huéspedes, pero varios son los mismos y es una enfermedad muy difícil de, de describir cuando se estaba estudiando por primera vez. Sí, y es una parasitosis demasiado delicada porque la sintomatología es tan diferente y ella más que todo es producida por, se lo vuelvo a repetir, por la mosca. Llega la mosca, se paró en el alimento, en la comida y provocó la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? Provoca en el organismo de la persona diarrea, por cada vez que comes te dan ganas de ir al baño, no te provoca comer, hay flatulencia, esa es una de las formas ya características, cuando logras determinar no hay flatulencia, porque la ameba no te produce flatulencia, pero ya el blastocitis sí, mucho dolor abdominal. Cada vez que comes tienes que ir al baño.
y es fétida, claro, todas son fétidas. El olor de las heces, ¿no? Son fétidas, pero aquí hay mucha flatulencia. Bueno, también, profe, Y esto, que este es uno de los últimos parásitos que todavía sigue en investigación como tal, porque el ciclo evolutivo que él tiene todavía se sigue desarrollando porque no saben con precisión cómo, o sea, porque hay muchos factores como tal, cuando los quistes van infectando las células epiteliales, como tal, hay muchos datos que no se saben como tal del proceso de infección cuando lo hacen. uh -huh. Y por eso todavía sigue investigación, pues, o sea, el último aporte que se hizo fue en 1967, que fue la acción patógena. Y otros ya fueron desarrollando el ciclo evolutivo, pero todavía hay muchas cosas que no se saben. Por eso es que se le eliminó, hay algunos libros que todavía aparecen plasmados, ¿no? Que dicen Blastocystis hominis, Sí, porque quien lo estaba estudiando. Pero entonces se le eliminó y se le dejó Blastocystis sp. bueno, varió bastante el Cuando libro. se consigue en sí el estudio ideal que logren investigar bien y ya encuentren, pues le dejan, le colocan su apellido. Mientras tanto se mantiene Blastocystis sp. ¿Me decías? Así, profe, aparece en el libro de, creo que es de Soto, de un profesor, Sí, y también aparecía en el sí, de Botero. Y en el de sí. Becerril también. Sí, aunque había otro que se llama Parasitología de Werner, Parasitología humana de Uh -huh, Werner, y él también lo nombra de esa misma manera. uh -huh. Exactamente. Eh, ¿Cuál sería tú dijiste la acción patógena que produce, ¿cuál sería la patogenicidad? La acción El patógena, medio de transmisión por vía oral. sí. Bueno, profe, la acción patógena como tal es que como tal el parásito se va instalando en el ion y el colon y va produciendo como que una especie de proceso inflamatorio a nivel de lámina. Y después es como una acción inflamatoria e irritante y luego va comenzando